Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días y saludos desde Washington, D.C. en los Estados Unidos. Gracias por conectarse a esta sesión informativa semanal de la Organización Panamericana de la Salud sobre la pandemia por COVID-19 en la región de las Américas. Soy Sebastián Oliel del Departamento de Comunicación de la OPS y como todas las semanas esta sesión durará entre 45 minutos y una hora y estaremos tomando preguntas de ustedes hasta ese momento. Ya hemos recibido preguntas por correo electrónico y también podrán hacer sus preguntas en vivo y a través del chat mediante el botón Q y A. Les pedimos que nos escriban allí, así podemos coordinar las preguntas. Recuerden siempre incluir su nombre, apellido y medio de comunicación cuando nos envíen las preguntas por el Q y A. Les recuerdo también que contamos con interpretación simultánea al inglés, al español y también al portugués y al francés. Pueden optar por estas interpretaciones a través del botón Interpretation. Hoy la directora de la OPS, la doctora Carissa Etienne, les informará sobre la situación epidemiológica actual en la región de las Américas vinculada con COVID-19 y también profundizará sobre las variantes del virus que causa la COVID-19 y su situación en la región. Acompañan a la doctora Etienne, el doctor Jarbas Barbosa, subdirector del OPS, el doctor Ciro Ugarte, director del Hoje, Departamento de Emergencias en Salud de la OPS, y el doctor Silvana Aldighieri, gerente de incidentes para COVID-19 en la OPS. Ahora sí, quisiera invitar a la doctora Etienne entonces para que comparta las palabras de apertura de esta sesión. Doctora Etienne. Thank you, Sebastian. Gracias. Gracias, Sebastián. Muy buenos días a todos ustedes y permítanme agradecerles una vez más por sumarse a esta sesión informativa. La semana pasada, las Américas notificaron prácticamente 1.600.000 casos nuevos por la COVID-19, prácticamente la mitad de todos los casos globales nuevos, lo cual indica que aún nos encontramos sufriendo un impacto realmente fuerte de la pandemia. Sin embargo, después de muchas semanas de aumentos en el número de casos y muertes por la COVID, estamos comenzando a ver una mejora en las tendencias en algunos de los países más afectados, entre ellos Estados Unidos y Brasil. También hay indicios positivos en Panamá, Costa Rica, Chile y Argentina. Este es un motivo de esperanza, pero no aún un motivo para la celebración. El número de muertes por COVID sigue aumentando en las Américas, un indicio que muchos sistemas sanitarios siguen estando abrumados, en especial en esos lugares que tienen una carga realmente pesada de infecciones por la COVID-19. América Central, en especial partes de Honduras, El Salvador y Guatemala, notifican un aumento en casos y lo han hecho en las últimas 2 semanas, al igual que la región amazónica junto a la frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El Caribe está también viendo un aumento marcado en el número de infecciones, en especial en la República Dominicana, Cuba, Barbados y Santa Lucía. El contagio de la COVID es muy dinámico y afecta a los países y a las subregiones de manera diferente, gracias en parte a las medidas de control que hemos ya puesto en vigor. Pero esta es la naturaleza de la pandemia. El contagio aumenta cada vez que bajamos la guardia y hacemos caso omiso de las medidas de prevención que han probado limitar la propagación de este virus. Una respuesta bien coordinada, que emplea toda una gama de medidas de salud pública, sigue siendo nuestra mejor esperanza para interrumpir el contagio en el corto plazo. Sé que se despertó mucha preocupación por algunas variantes. Cuando un virus circula, muta y se adapta. No es algo inusual. Se trata de una característica biológica prevista en todo brote vírico. Cuanto más se disemina un virus, más probable es que surjan variantes. Entonces, no es inesperado que un virus tan diseminado como la COVID-19, que está circulando
en todo el mundo haya llevado a numerosas variantes desde el comienzo de esta pandemia. La mayoría de estas variantes tienen muy pocas implicaciones para el contagio y la gravedad de la enfermedad. Ocasionalmente, algunas de estas variantes pueden cambiar, pueden modificar cómo se comporta el virus y estas variantes deben vigilarse estrechamente. Las conocemos como variantes de interés. Y hoy abordaré estas variantes de interés y compartiré con ustedes la información que tenemos sobre ellas y cómo podemos vigilarlas y responder a ellas en las Américas. Si bien algunas de las variantes suelen conocerse por el lugar donde se detectaron, por ejemplo, Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, su circulación no se limita a esos lugares. Claramente prevemos que la OMS cambiará el nombre de algunas de estas variantes para evitar el estigma en torno a estos países en los cuales surgieron por primera vez. Es importante destacar que hemos identificado las 3 variantes principales de interés que circulan en las Américas. Al menos 19 países de nuestra región han notificado al menos una variante de interés. Si bien la OPS está analizando y actualizando estos datos en forma continua. Los datos clínicos están comenzando a indicar que algunas de estas variantes, como las que primero se detectaron en el Brasil y en el Reino Unido, podrían transmitirse, contagiarse más fácilmente entre las personas, con lo cual así aumentaría el número de casos por COVID. Si bien aún no tenemos un panorama completo, está comenzando a aclararse. Cada variante de interés nueva merece seguimiento estrecho para detectar cualquier cambio en su comportamiento, su diseminación y también para garantizar que se cuente con medidas apropiadas para su control. No hay motivo para alarmarse, sino que hay que prestar atención. Y deseo destacar 3 puntos importantes. Es importante que nuestra respuesta a la pandemia sea guiada por datos clínicos y no por especulación. Nuestra respuesta, una vez más, a la pandemia debe estar guiada, orientada por datos clínicos y no por especulación. Y ese es el motivo por el cual la OPS trabaja muy de cerca con algunos de los mejores científicos del mundo, muchos de quienes se encuentran en nuestra región. Hay equipos de investigación sobresalientes que están trabajando en el terreno en lugares como Manaus, Brasil, y que se están centrando en esta cuestión y nos ofrecen información tan rápidamente como es posible. La respuesta a las variantes de interés exige de colaboración generalizada, de manera que información nueva se puede identificar con rapidez y las respuestas también se puedan adaptar según las necesidades. Y ese es el motivo por el cual la red de vigilancia de la OPS está siguiendo muy de cerca las variantes de interés de la actualidad y está trabajando estrechamente con iniciativas similares de todo el mundo. La Red Regional de Vigilancia Genómica de la OPS aumentó nuestra capacidad para secuenciar muestras virales en un 50% desde el comienzo de este año. Al menos 11 países de nuestra región pueden secuenciar muestras víricas y detectar la presencia de variantes. También dependemos de nuestros 2 laboratorios de referencia con sede en Chile y en Brasil, que reciben muestras víricas de toda nuestra región y respaldan toda una red de laboratorios nacionales. Debemos seguir concentrándonos en mejorar nuestra capacidad para la vigilancia de manera de realizar el seguimiento de las tendencias, entre ellas las variantes de interés. Hasta el momento, los datos clínicos sobre estas variantes no cambian los aspectos fundamentales de nuestra respuesta a la pandemia. Nuestras recomendaciones de prevenir el virus
siguen iguales: mantener una vigilancia sólida, limitar las reuniones y practicar el distanciamiento social, así como la higiene frecuente de las manos y el uso de mascarillas. Todas estas medidas siguen siendo necesarias y sí funcionan en contra de la COVID-19 en todas sus formas. Si seguimos incorporando estas prácticas, incluso después de haber administrado vacunas, no solo podemos limitar la diseminación de estas variantes, sino también prevenir el surgimiento de otras nuevas. Permítanme concluir recordándoles que la OPS es partidaria sólida del poder de las vacunas para salvar vidas. Sobre la base de los datos que tenemos ahora sobre las variantes de interés, tenemos confianza en que nuestra cartera creciente de vacunas contra la COVID-19 sigue siendo útil y nos guiará hasta el final de esta pandemia. Nuestra confianza no ha disminuido. Tenemos a nuestro alcance toda una generación de vacunas eficaces para prevenir infecciones y en especial enfermedad grave. Más adelante, tal vez necesitemos adaptar nuestras estrategias, pero seguiremos dependiendo de estas vacunas. En este momento, el desafío sigue siendo garantizar que las vacunas se distribuyan de manera rápida y justa en toda nuestra región a partir de aquellos que más las necesitan. Muchas Gracias. Doctora Etienne. Vamos a pasar ahora a las preguntas y respuestas. Recuerden que pueden escribirnos nuevas preguntas a través del chat del botón Q y A e incluir su nombre y medio de comunicación. También recuerden que tenemos interpretación simultánea al español, inglés, portugués y francés. Hemos recibido varias preguntas con respecto a preparación de los países para empezar a vacunar y las preguntas en ese sentido, si están listos los países de la región que no lo han hecho aún para comenzar con la vacunación y cuál es su nivel de preparación para la llegada y el despliegue de las vacunas. Doctora Etienne. Permítanme, en primer lugar, agradecerles por esta pregunta. La OPS ha estado respaldando a sus países miembros en sus preparaciones para introducir las vacunas contra la COVID-19. Hemos suministrado cooperación técnica para que los países planifiquen el despliegue de las vacunas. Hemos distribuido documentos orientativos, hemos celebrado sesiones de capacitación y hemos asesorado directamente a los países. Trabajamos con los países en los aspectos logísticos para coordinar la entrega de las dosis y también el seguimiento de los detalles de inocuidad, que son sumamente importantes. También estamos ofreciendo apoyo a la contratación y capacitación de personal, de manera que el profesional sanitario sepa cómo administrar las vacunas y los informamos también sobre las campañas que tenemos para que la gente sepa dónde, cuándo, cómo recibir estas vacunas. Permítanme indicarles que hay unos 31 países en las Américas que ya han ofrecido información sobre su disposición operativa para administrar vacunas, que es una herramienta que se conoce por sus siglas VIRAT. Es una herramienta que está siendo respaldada por UNICEF, la OMS y la OPS, y una herramienta para la autoevaluación de la preparación para la introducción de la vacuna contra la COVID-19. En esta herramienta, 31 países están compartiendo su información en lo que hace a la preparación y 20 van actualizando sus planes de vacunación. El desafío principal tiene que ver con los sistemas de información y con el hecho de que no tienen la cantidad suficiente de personal capacitado. Hemos tomado nota que 20 países hasta el momento ya han evaluado la capacidad de la cadena de frío para poder responder a las necesidades de las vacunas, dado que muchas de estas dosis requieren temperaturas muy bajas y esto por lo general se utiliza en las campañas de vacunación y lo que tiene que ver con el mantenimiento de la cadena de frío. Nuestros países en las Américas
tienen muchos años de experiencia en el sector de la vacunación, con coberturas de hasta cerca del 90% de sus poblaciones. Y también tienen experiencia marcada con las campañas de vacunación. Entonces, estamos aquí listos para ayudarlos a reforzar esta experiencia para que estén preparados para desplegar las vacunas de inmediato. Gracias. En seguimiento también con este tema, la pregunta es de Cecibel Romero de Salud con Lupa, que le gustaría más información acerca de los planes de vacunación y los preparativos de los sistemas de refrigeración en la región, pero especialmente en El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua, que aún no arrancan con la vacunación, dice. Dice que quisiera obtener información más detallada sobre los informes que han entregado. Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Como informó la directora, la OPS, nosotros empezamos a apoyar los países en la preparación de los planes desde marzo del año pasado, que fue el mes que enviamos las primeras guías sobre cómo empezar a preparar los planes de inmunización, porque no basta tener la vacuna. Hay que tener todos los otros aspectos, los aspectos regulatorios, la licencia de importación, la cadena de frío, todo eso que ha subrayado la directora. Entonces, estamos apoyando esses países. Los países están invitados a compartir sus dados por essa herramienta que foi mencionada, a herramienta Virat, que é pública e que é uma autoevaluação de mais de 100 aspectos de lo que é necessário para um país estar listo para a vacunação. Pero também estamos solicitando a los países que enviem os planos para a revisão da OPS, de maneira que se pueda perfeccionar, identificar brechas e apoiar. 31 países já compartilharam suas informações em Virat, mais de 20 países já enviaram seus planos para a OPS para ter a revisão. Para os 10 países que são apoiados, ou seja, que vão receber a vacuna por el mecanismo COVAX, sem necessitar pagar por la vacuna, e de los 4 países que a periodista mencionou, 3 estão neste caso. Ayer, esses países incluso tiveram que fazer o upload, fazer a entrega de seu plano de vacunação, e nós outros, como parte do Comitê Regional de COVAX, vamos a revisar todos os aspectos e fazer as sugerências e comentários para os países. Então, são países que estão, os países na região, incluso os 4 que você ha mencionado, sim, estão avançando com a preparação, porque isso vai ser clave para fazer com que toda a entrega da vacuna possa ser em sistema de imunização listo, con todos los aspectos que son necesarios. Muchas gracias. Gracias, doctor. Me gustaría dar la palabra ahora a Roxana Tabacman, periodista científica de Medscape. Sí, Roxana, ¿nos estás escuchando? Tienes el piso. Thank you very much. Muchas gracias. Mi pregunta es en lo que hace al seguimiento de la evolución vírica. Esta información no se está distribuyendo, pero nos gustaría saber cuál es la recomendación en lo que hace a la secuenciación que se debe realizar de las variantes, quién debe pagar también el costo, porque esto es para todos, esto es algo que beneficia a todos. Y en lo que hace a las limitaciones financieras, hay una falta de recursos para cubrir todas las necesidades. Entonces, ¿cómo se puede afrontar esto? Y la segunda pregunta, ¿cuál es la recomendación también para América Latina cuando una nueva variante de interés se detecta por primera vez? Entonces, ¿qué se debe hacer? ¿Cerrar fronteras? Porque hay muchos ejemplos en que no se permite, por ejemplo, a las personas salir de sus centros urbanos. Entonces, ¿qué se puede hacer?
Sebastián. Thanks a lot for Gracias, muchas gracias por esta serie de preguntas. Hay muchas preguntas en dos grupos, yo diría. En primer lugar, tenemos un panorama muy integral que tiene que ver con la forma en que, o con la importancia de la vigilancia genómica. Me gustaría compartir cierta información con usted y también agregar más datos. Al 8 de febrero, 37 países y territorios en las Américas publicaron los genomas en la plataforma pública. 113.000 variantes genomas fueron publicados y esto representa aproximadamente un 37% de todos los genomas ya publicados. Entonces, esto es importante. El otro aspecto que merece la pena abordar es que se han detectado 3 variantes en 20 países de las Américas, variantes de interés. La meta de la red regional de vigilancia genómica es aumentar la cobertura geográfica de la vigilancia, pero también el número, la cantidad de secuenciaciones que se realizan a través de los diferentes laboratorios. Esta red está al alcance de todos los países, es coordinada por la OPS, pero también es importante mencionar que el primer grupo de países incluye aquellos que pueden hacer la secuenciación ellos mismos y tenemos recomendaciones para ellos. Y el otro grupo son aquellos países que pueden enviar a algunos de los laboratorios regionales en la República de Chile o la Fundación Fiocruz en Brasil. Es importante también que los CDC está ayudando a los países a canalizar estas muestras a través de sus oficinas en las regiones, en los países. La OPS está orientando con información, pero también con los equipos y las pautas para la vigilancia genómica y está también realizando los envíos a los laboratorios regionales, pero tenemos esperanza en que los gobiernos asignen más financiamiento a este tema y también así para cubrir todo el tema de los envíos internacionales, pero no estamos a disposición de los países para ayudarlos en este sentido. En lo que es su segunda pregunta, vemos 2 niveles de prioridad. En primer lugar, hay que garantizar la coordinación y la integración de una red nacional dentro de los países, por ejemplo, que incluya la integración de las instituciones académicas, que alinee, por ejemplo, a todos los laboratorios de un país en lo que hace al trabajo de secuenciación, pero también vincular estrechamente a los sistemas de vigilancia genómica para aumentar así la tasa de secuenciación. Por ejemplo, cuando hay incidentes en un territorio o en un país que demuestren cambios de un 50%. Entonces, en relación con las medidas de salud pública en el contexto de las variantes de interés, y tenemos 3 sobre la mesa en este momento que se notificaron ya en 20 países de las Américas. Nosotros estamos solicitando a los laboratorios nacionales, así como al público, que continúen sus iniciativas para detener el contagio y que implanten las medidas de salud pública. Todas las provincias, estados, están formulando sus propias pautas y también su conjunto de medidas públicas, pero ahora tenemos que tener disciplina pública para implantar todas estas medidas. En lo que hace a las medidas relacionadas con los viajes internacionales, estamos recomendando a los países que sigan un enfoque basado en el riesgo. Sin embargo, somos conscientes de que en algunas situaciones es muy difícil cerrar fronteras. Por ejemplo, la zona de Brasil, Perú y Colombia, esta zona trifronteriza, ha sido ya mencionada por la directora. Hay desafíos que requieren medidas específicas
en coordinación con todos los países. Espero haber respondido a su pregunta. Doctora Aldiguieri, siguientes preguntas vinculadas con Venezuela es en inglés y viene de Brian Earthworth, corresponsal de Reuters. También preguntan muy similar Nicole Chapur de Bloomberg y Mariana de Barrios de TV Venezuela. La pregunta en inglés de Brian Earthworth es I'm writing to follow up on the... Estoy escribiendo aquí para realizar un seguimiento sobre el plazo de pago para que Venezuela pueda recibir vacunas a través del mecanismo de COVAX, según fue anunciado por la OPS la semana pasada. Me gustaría saber si el plazo es hasta fin del día de hoy y si existe la posibilidad de que este plazo se pueda extender para dar más tiempo a que se llegue a un acuerdo. Doctor Barbosa. Muchas gracias por esta pregunta. El plazo de ayer era para aquellos países que debían subir sus planes de despliegue. Son países autofinanciados, fue analizado por el Comité Regional, por los socios de la OPS y también para probar que estos países están listos para recibir y entregar las vacunas. Esto no es así en el caso de Venezuela. Venezuela no es parte aún de COVAX, estamos negociando desde COVAX porque Venezuela debiera haber realizado el pago ya. Pero debido a la situación complicada en Venezuela, está llevando más tiempo y estamos pidiendo a COVAX que tenga un cronograma flexible para recibir el pago de Venezuela cuando esté disponible y ofrecerle a Venezuela la posibilidad de ser un país autofinanciado como parte de este mecanismo. Viene de Kevin Arteaga del Carabonero y pregunta si las autoridades de salud de Venezuela han logrado aumentar la capacidad de diagnóstico con la aplicación de las pruebas de antígenos. Dice que hasta hace un mes solo habían aplicado 1% del total enviado por la organización. Doctor Ugarte. Sí, muchas gracias por esa pregunta. Efectivamente, en este momento hay una evaluación en terreno en todos los lugares donde se colocaron los lectores y las pruebas. Y los datos preliminares indican que efectivamente se han estado usando en mayor cantidad. Por ejemplo, la cifra que tenemos hasta ahora es cerca de 10.000 de esas pruebas que se habían realizado entre el 1 de diciembre y el 5 de febrero. Es decir, estamos hablando de un incremento significativo en relación con la cifra anterior. Se están analizando varios componentes del proceso. Las facilidades de los laboratorios que están realizando la prueba, el entrenamiento del personal, aspectos logísticos, aspectos de la toma de prueba, aspectos de la diseminación de la información, de tal manera que se puedan hacer los ajustes para tener una información mucho más precisa y que estas pruebas se utilicen de acuerdo a lo que se había planificado. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta es de Alina Dieste de AFP y hay varias preguntas también vinculadas con las vacunas de AstraZeneca también en el chat. Alina Dieste dice que la doctora Etienne acaba de reafirmar la confianza de la OPS en la cartera de vacunas y pregunta a qué vacunas concretamente nos referimos. Dice, la vacuna de AstraZeneca, cuestionada estos días, representa la mayoría de dosis que se distribuirán a través de COVAX. ¿Qué valoración hace la OPS de la vacuna de AstraZeneca, en particular para luchar contra las nuevas variantes de la COVID-19 en la región? Y también pregunta, ¿qué mensaje puede darle la OPS a las personas que dudan de darse la vacuna de AstraZeneca? Doctor Barbosa. Gracias por la pregunta. Nuestra directora, la doctora Etienne, está se referindo a todos os produtores que han apresentado propostas para o mecanismo COVAX. E, además de AstraZeneca, temos a Pfizer, temos a Serum Institute de Índia, temos a Janssen, temos a outros produtores. A vacuna de AstraZeneca, hoje, foi publicado a recomendação de uso
del grupo estratégico de expertos de imunización de la Organización Mundial de la Salud. Es un grupo que tiene expertos de todo el mundo y que hace muchos años el grupo que hace las recomendaciones para los programas de inmunización de todos los países. En esa recomendación se dice de manera muy clara, la vacuna de AstraZeneca es una vacuna que presentó una eficacia alrededor de 63% de una manera general, que foi identificado em África do Sul durante os ensaios clínicos que a vacuna estava sendo, em um número pequeno de pacientes, se detectou uma redução da eficácia para as formas leves e moderadas da enfermidade. Não há dados hoje sobre se essa nova variante que foi identificada em África do Sul pode cambiar a eficácia da vacuna para os casos graves, que é o principal objetivo da utilização. Pero quero subrayar, e a diretora, nossa diretora já ha chamado a atenção, esse hallazgo se tem porque, nesse momento, estava a vacuna de AstraZeneca com um ensaio clínico em campo, no terreno, em África do Sul. Não sabemos se outras vacinas também podem ser afetadas pelas novas variantes. Por isso, é necessário manter a vigilância e é necessário tomar todas as iniciativas para proteger as pessoas, para diminuir a transmissão do vírus, com o uso de mascarilhas, com manter distância física, evitar aglomerações e buscar ter mais acesso às vacinas. Essa é a melhor maneira de proteger. Estamos a buscar mais dados, o sistema global de vigilância sobre as vacinas, a buscar mais dados sobre as novas variantes e seus impactos sobre as vacinas, porque é uma possibilidade que pode ocorrer algum impacto de redução de eficácia em qualquer uma das vacinas. Então, em resumo, com os dados que temos, sim, a vacuna é uma vacuna eficaz, é uma vacuna segura, é uma vacuna que, com as informações que temos hasta hoje, deve continuar a ser utilizada. Essa é a recomendação do grupo estratégico de expertos em imunização da OMS. Gracias. Gracias, doctor. Hay varias preguntas de periodistas vinculados todavía con esta vacuna. Ileana Cornejo, del diario El Mundo de El Salvador, pregunta si ya hay aprobación para AstraZeneca por parte de la OMS y si los últimos hallazgos de AstraZeneca podrían atrasar los envíos. También pregunta si hay fecha para el envío de dosis de vacunas de Pfizer a El Salvador. Gracias por la pregunta. Mira, aprobación puede significar muchas cosas. Entonces voy a las dos situaciones que tenemos sobre una vacuna. Primero, una vacuna para ser utilizada en el mecanismo COVAX y poder ser adquirida por el Fondo Rotatório de la OPF, que conjuntamente con la UNICEF somos los mecanismos de aquisición de esas vacunas. Cualquier vacuna tiene que estar precalificada o tener la autorización de uso en emergencia de la Organización Mundial de la Salud. La vacuna de AstraZeneca está bajo evaluación. Esperamos que la autorización de uso en emergencia va a salir viernes o el próximo lunes. ¿Por qué está essa evaluação, em verdade, é uma evaluação como se fosse para 3 vacunas, porque se está evaluando a vacuna de AstraZeneca, original, e os 2 sítios de produção de vacuna AstraZeneca que vão a fornecer vacunas para o mecanismo COVAX. O produtor de Índia, que se chama Serum Institute de Índia, e o instituto em Coreia do Sul, que é South Korea Bioscience. Então, é um processo um pouco mais complexo, porque você avalia a vacuna original e depois os outros 2 sítios, se todo o processo tem exatamente os mesmos estándares, a mesma qualidade, todo de maneira muito semelhante. Pero isso se vai concluir viernes ou lunes.
outro tópico é a recomendação de uso. Sim, a vacuna está recomendada, como hablei. O comitê SAGE, por seu acrônimo em inglês, o Grupo Estratégico de Expertos em Imunização, se reuniu lunes, revisou todos os dados e hoje foi publicada sua recomendação de que sim se deve utilizar a vacuna. E seguro que essa recomendação, como para qualquer outra vacuna, tem que seguir com monitoreio, com todos os dados da vida real, que está passando com a vacuna, qual é sua eficácia real quando se utiliza. Então, isso é necessário não só para a vacuna de AstraZeneca, mas para todas as vacunas que se estão utilizando, para que as recomendações se vão adaptando a los dados que necessitam. Recuerden que os dados de los ensaios clínicos e essa redução que foi detectada em África do Sul foi número muito pequeno de casos, muito pequeno. Então, há que ter mais dados para que se pueda, sobre a vacuna, qualquer vacuna que se está utilizando, ir adaptando as recomendações. Espero, com os dados que temos hoje, sim, a recomendação é que se deve utilizar. Sobre as fechas, a expectativa é enviar para todos os países as fechas até o dia 15 de fevereiro. Então, os primeiros que vão receber a informação são os países. E seguro que os países, quando recebam a informação, vão compartilhar com os periodistas ao mesmo minuto. Então, quando vamos a informar, quando os países tiverem a informação, vão compartilhar. O mecanismo COVAX vai informar cada país a fecha, a quantidade que vai receber para que os países possam adaptar seus planos de imunização a esta disponibilidad de vacuna. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos una pregunta de Lucía Sol Miguel del diario La Nación de Argentina. Si nos escuchas, Lucía Sol Miguel, te estoy dando el piso. Sí, muchas gracias. Me gustaría saber qué dificultades presentan los refugiados y los migrantes en cuanto al acceso a la vacunación en la región. Gracias. Gracias, Lucía. Doctor Ugarte. Gracias, Lucía. Es una pregunta muy importante porque en nuestra región hay millones de migrantes. Y quisiera empezar mencionando que los migrantes responden a la generosidad de los países con beneficios económicos, sociales y culturales. En ese sentido, uno de los problemas principales que enfrentan los migrantes es su regularización en cuanto a su situación legal en los países, lo que en muchos casos le permitiría acceder a los servicios de salud y, por supuesto, eventualmente a la vacuna para la COVID, dependiendo del grupo prioritario al que pertenece. Muchos de esos migrantes trabajan en el sector salud y muy probablemente van a estar incluidos en la primera fase de la recepción de la vacuna. Sin embargo, hay muchos otros que están en el área informal y no solo no podrían recibir la vacuna debido a que no han sido detectados adecuadamente o no están en la planificación, o algunos de ellos quizá prefieran no ser identificados por varias razones. En ese sentido, esa es una de las dificultades mayores. El otro es en relación con la disponibilidad de vacunas para los propios países y para las poblaciones prioritarias de los países. En ese sentido, los países que reciben mayor cantidad de vacunas van a tener mayor probabilidad de incluir a los migrantes, sea porque los países, la mayoría de los países en la región de las Américas, quisiera mencionar, tienen provisiones específicas y normas específicas que incluyen a los migrantes en eventos de epidemias o de programas regulares de vacunación. Y otros que no lo incluyen han tomado la decisión de incluirlos porque es una medida adecuada para controlar la pandemia en los países. En ese sentido, es muy importante resaltar la generosidad de muchos países de la región y el anuncio que hizo el presidente Duque de Colombia de regularizar la situación de los migrantes venezolanos. Es un paso muy importante para que ellos tengan acceso a servicios de salud,
pero también que tengan acceso a trabajo y a todos los elementos de la vida cotidiana y que puedan contribuir a la economía también. Pero esto es un proceso constante, es una abogacía de muchas agencias de Naciones Unidas y de los propios países que están viendo el acceso de vacunas a los migrantes como una medida de controlar la pandemia al interior de sus países y un factor de equidad también. Gracias. Gracias, doctor. En inglés, Alia Briggs from Alia CBC. Briggs de CBC News. Alia Briggs, quiero darle la palabra para que haga su pregunta. Si nos escucha, por favor, haga su pregunta. Muchas gracias, Sebastián. A la luz de la información reciente que indica que la vacuna de AstraZeneca da prevención mínima contra las nuevas variantes de la vacuna, varios países del Caribe, especialmente aquí en Barbados, han recibido solamente 100,000 dosis de esta vacuna. Pero a la luz de esto, las autoridades de salud pública deberían cambiar su estrategia de vacunación, o diría usted que es seguro para el público recibir la vacuna, aun cuando de todas maneras podrían infectarse con el virus? Gracias. Quiero corregir la información que usted dio. No es cierto que AstraZeneca, que la vacuna de AstraZeneca haya mostrado reducción significativa para las variantes. No, esto no es correcto. Lo correcto es que durante estudios clínicos, fase 1 y fase 2 en Sudáfrica, hubo un número pequeño de participantes en este estudio donde se detectó una reducción en la eficacia para casos leves y moderados, únicamente. No hemos hablado de la eficacia o las implicaciones de eficacia para casos severos, solamente para la variante que está circulando en Sudáfrica. No podemos extender esto y aplicarlo a todas las demás variantes, esta no es la manera correcta de abordar este problema. Entonces, como dije antes, hoy el grupo asesor estratégico SAGE de expertos en inmunización han emitido su recomendación con información detallada y en forma muy transparente con los datos que tenemos hasta ahora. Entonces, el grupo SAGE está recomendando el uso de la vacuna AstraZeneca porque necesitamos más datos para confirmar si realmente hay una disminución en la eficacia en vida real, no solamente en ese pequeño número de pacientes en estudios clínicos. Y en segundo lugar, repito, esto se vio solo en casos moderados y leves, pero no tenemos evidencia que muestre que la eficacia se redujo entre los casos severos allí. Entonces, la recomendación sigue siendo utilizar la vacuna, obtener más datos, no solo para esta vacuna, repito, sino para todas las demás vacunas que podrían verse afectadas por las nuevas variantes. Entonces hay que seguir vacunando y al mismo tiempo recoger más datos y ver cuál es el efecto verdadero de estas nuevas variantes sobre la eficacia vacunal. Muchas gracias. Las siguientes preguntas vienen de Krupskaya Alice, corresponsal en México de CNN en español, y también de Nurit Martínez de El Sol de México. Dicen que la Universidad Johns Hopkins dio a conocer un estudio que ubica a México con la mayor mortalidad por COVID-19 en el mundo y pide un comentario sobre las políticas llevadas adelante y qué sugiere la OPS para reducir la mortalidad. Doctor Aldiguieri. Sí, gracias por esa pregunta de CNN México y otro colega periodista en México. Primero quisiera destacar que México notifica de manera diaria sus casos y fallecidos como requerido bajo el Reglamento Sanitario Internacional.
Y en nuestras bases de datos, de hecho, México está en el tercer lugar del número acumulado de fallecidos reportados en la región de las Américas, después de Estados Unidos, que tienen un acumulado de más de 461.000 fallecidos, Brasil con más de 232.000 fallecidos, y México con un acumulado de más de 166.000 fallecidos. Se ha detectado en México un repunte de casos con un pico en semanas anteriores, mejor dicho, con un pico durante la tercera semana de enero 2021. Y lo que estamos observando en este momento, que aún el número de nuevos casos a la fecha de hoy, esa semana epidemiológica, tiene una tendencia que baja durante los últimos días, los datos de mortalidad son estables. Pero tenemos que tomar en cuenta que, como conocido desde el inicio de esa pandemia y el más conocimiento sobre este virus, existe una diferencia de 3 semanas o más entre la curva de nuevos casos y la curva de los fallecidos. Es importante mencionar también que el repunte detectado desde enero de este año ha afectado en la mayoría la zona central del país, que es la más poblada, con el Distrito Federal, el Estado de México y otros estados, y ha provocado una saturación de servicios hospitalarios con una llegada tardía de casos graves ya complicados en servicios de cuidados intensivos. Nuestro equipo en México trabaja directamente con la Secretaría de Salud y los estados para mejorar la detección temprana de complicaciones en pacientes que todavía están en la casa o que son atendidos en unidades de atención primaria, para su orientación rápida hacia servicios de más alta resolución. Adicionalmente, se está trabajando a través de nuestro equipo país en el mejoramiento de la cadena de provisión de oxígeno médico, que ha sido un desafío importante en algunos territorios de México. Espero haber respondido a su pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctor. Tenemos varias preguntas de Chris Vilches, periodista de Zona Lima del grupo El Comercio en Perú. Dice, ¿qué avances hay con el acceso a vacunas contra la COVID-19 mediante COVAX por parte de Perú? ¿Y cuándo se va a firmar el contrato para el acceso de las dosis de Pfizer y AstraZeneca? También pregunta cómo recibe la OMS el inicio de la vacunación en Perú con las dosis de Sinopharm. Doctor Barbosa. Gracias por las preguntas, Cris. Primeiro, como já hablamos al principio, solo para recordar, o mecanismo COVAX enviou uma carta para todos os países del mundo, os mais de 190 países que participam do mecanismo, com a primeira estimação sobre as doses que vão receber no primeiro semestre. A fecha exata de quando empieza a chegar as doses vão ser enviadas para os países hasta o dia 15 de fevereiro. Peru participa do mecanismo COVAX e Peru foi dos 4 países da região selecionados por el mecanismo COVAX para uma iniciativa que se chama Primeira Ola. Essa primeira ola é uma quantidade pequena de doses de vacuna de Pfizer que devem ser utilizadas para os profissionais de saúde. Então, com determinados critérios, foram 4 países da região, 2 países que são países de AMC, suporte, que países que vão receber o apoio del COVAX, ou seja, que vão receber a vacuna sem necessitar pago, e 2 países de autofinanciamento. Os 2 países de autofinanciamento são Colômbia e Peru. O critério que foi utilizado, bajo a indicação de um comitê independente de expertos, foi de utilizar a taxa de mortalidade nos últimos 28 dias como um proxy do risco que têm os profissionais de saúde. Então, Peru vai receber essa vacuna
Peru ha confirmado que tem capacidade, é uma quantidade pequena também, de vacunas de Pfizer. Peru tem a capacidade para armazenar essas doses de vacuna e devem estar a receber até o dia 15 de fevereiro a informação para essa primeira ola. Também Peru vai receber, ao final de fevereiro, princípio de março, as doses correspondentes de la entrega normal do mecanismo COVAX. E como falei, a fecha, os países vão receber essa informação. É uma logística complexa, porque são mais de 190 países. Temos, desafortunadamente, vuelos que foram cancelados, mas estamos trabalhando muito, nós outros da OPS, o Fundo Rotatório da OPS, com a Unicef, para ter toda a estratégia de distribuição de las vacunas de nossa responsabilidade para os países de las Américas, lista para que possam receber a comunicação. A decisão de Peru de utilizar a vacuna de Sinopharm é uma decisão do país, cada país tem sua soberania para decidir que vacunas vai utilizar, e seguro, o que é importante é que o país pueda compartilhar com a população todas as informações sobre os processos regulatórios que han adotado, qual é a base para a decisão, pero nós outros não hacemos avaliação sobre decisões individuais de los países. A vacuna de Sinopharm foi oferecida também para o mecanismo COVAX, está bajo processo de avaliação. Sinopharm e Sinovac, os dois produtores de China, solicitaram o acesso ao mecanismo COVAX. A Organização Mundial da Saúde enviou um equipo de inspeção para a China, que passou já mais de uma semana evaluando as duas plantas, e esperamos que a decisão sobre a pré-qualificação ou autorização de uso de emergência para a Sinopharm e a Sinovac vão a sair a princípios de março. Então, hasta esse momento, nós outros não temos condições de enviar de decir uma opinião, pero seguro que cada país ha adotado sua decisão com base em informações que foram brindadas por los produtores. Gracias. Gracias, doctor. Y en inglés, Steven Sirilian Steven Sirilian de BGD2 Radio pregunta. Many persons in the region are skeptical. Muchas personas en la región están escépticas de tomar la vacuna de COVID-19. ¿Cómo convencer a estas personas de que esto es lo correcto, doctor Barbosa? Muchas gracias por su pregunta. Creo que algunas veces nos sorprende que aún en el 2021, después de saber cuántos millones de vidas se han salvado a través de la vacunación, todavía tengamos que responder esta pregunta, pero es muy importante responderla porque no solo en las Américas, sino en otras partes del mundo, la gente está haciendo la misma pregunta. Es importante decir que las vacunas que tenemos para COVID-19 son el resultado de un trabajo sin precedentes en cuanto a los fabricantes, productores, que han utilizado muchísimas plataformas tecnológicas diferentes. Estas vacunas se han beneficiado de la investigación de otros coronavirus y otros virus que se han investigado en décadas recientes. En segundo lugar, las vacunas, para ser aprobadas, tienen que demostrar la evidencia ante los reguladores en cada país, y la OMS tiene que recibir también los datos para poder dar su autorización, y los fabricantes tienen que demostrar que se han cumplido las normas, y los productores tienen que demostrar que los estudios preclínicos y clínicos fase 1, 2 y 3, que allí se demuestra que su vacuna es eficaz y segura, de manera que no hay enfoque diferente para estas vacunas. Todos los reguladores de la OMS
están tratando de expeditar el proceso, pero se están revisando todas las dosis de todos los fabricantes. Si no se recibe la autorización, sino hasta cuando hay seguridad de que estas vacunas son seguras y eficaces. Entonces, es muy importante también responder y desbancar algunos mitos que dicen que la vacuna tiene un microchip, por ejemplo. Esta es una especie de teoría de conspiración, pero desafortunadamente algunas personas que no tienen acceso a información verídica y veraz, que reciben información de sus amigos por medios sociales, tienen que saber que este tipo de desinformación es peligrosa. También dicen que la vacuna puede cambiar el DNA. Esto es absolutamente eh, no cierto, no es cierto. Eh, entonces, las autoridades nacionales, los ministros de salud tienen que mantener un diálogo permanente utilizando los medios sociales, los medios de comunicación, los periódicos, todos los medios y todos los instrumentos a su disposición para decirle a la población cómo se produjo, cómo se desarrolló, cómo se desarrollaron las vacunas y hacer énfasis en su eficacia y seguridad y responder a todas las preguntas que puedan tener las personas. Tenemos un grupo pequeño de personas que están en contra de las vacunas y es un grupo pequeño, pero que tenemos un grupo importante que sí quiere recibirla. Entonces es muy importante en la OPS. Nosotros tenemos mucha información para los periodistas, para contarles todo el proceso desde que se produce hasta que se aprueba la vacuna y estimulamos a todos a que hagan las preguntas y también a los ministros de salud a que mantengan esa comunicación. Es importante tener toda la información disponible porque las vacunas han salvado millones y millones de vidas desde el siglo pasado y en este siglo y siguen haciéndolo. Las vacunas son la mejor manera en que podemos obtener un control pleno de la pandemia. Entonces es muy importante mostrar la evidencia, mostrar los datos de manera muy transparente para convencer a las comunidades y a las personas acerca de los beneficios de las vacunas. Muchísimas gracias por esta Muchas pregunta. gracias, doctor. Una pregunta más llega de Kadim Joseph from Observing Media en Antigua en inglés. Pregunta, ¿Is there any advice for ¿Hay countries? alguna asesoría, consejo para los países que tienen recursos limitados, que se encuentran en la mitad de un aumento, un repunte en casos, en sus casos? Doctor Barbosa, si usted podría contestar quizás. Yes, no, thank you. Thank you for this question. This is important because even countries that have started the Muy vaccination, importante es en estos países donde se han empezado las vacunas. Las vacunas no son la bala de plata, no van a terminar con la pandemia la semana entrante. A medida que recibimos más vacunas y tenemos más personas vacunadas, de todas maneras tenemos que seguir con las medidas de seguridad, de protección, que son las que aseguran que ayuden, o sea, mantener la distancia física, evitar las aglomeraciones, lavarse las manos, usar la máscara o tapabocas. Todo esto es muy importante. Estas son las recomendaciones generales y todo país tiene que monitorizar la situación porque algunas veces tenemos en un país que una ciudad, por ejemplo, tiene una situación relativamente controlada, pero en otra ciudad las cosas no están controladas. Entonces es muy importante que las autoridades de salud en cada país monitoreen la situación en sus distintas regiones
Y tenemos que llegar a un 70% de vacunación de la población para poder tener la inmunidad colectiva o de rebaño, como se le llama también. No es cuestión de días o semanas, hablamos de meses, o sea que tenemos que seguir implementando las medidas de protección que ya conocemos. Estas medidas, conjuntamente con la vacunación, logrará reducir la transmisión en el futuro cercano Gracias, contra doctor. Ahora sí, COVID. estamos llegando al final de nuestro media briefing y hemos recibido varias preguntas sobre vacunas y lo que está haciendo la OPS y justamente la pregunta es, ¿qué está haciendo la OPS para acelerar la llegada de las vacunas a la región de las Américas? Doctora Etienne. Muchas gracias por esta pregunta. Quiero comenzar explicando que en América Latina y el Caribe tenemos que vacunar aproximadamente 500 millones de personas para poder llegar a controlar la pandemia. Algunos países ya han empezado a dar vacunas porque han tenido contratos directos con los productores y han empezado a vacunar. Debido a que previmos la posibilidad de falta de equidad en el acceso a las vacunas, debido a que sabíamos que habría problemas de producción en todas partes. Por eso se formó COVAX. COVAX está liderado por la OMS y Gavi. Y entonces este mecanismo se ha comprometido a dar vacunas para el 20% de la población en los países participantes. Hay 47 países en nuestra región que participan en COVAX. Y COVAX, como ustedes lo han oído decir de palabras del doctor Barbosa, tiene acuerdos con AstraZeneca y se están negociando con distintos productores. Los países de la región van a empezar a recibir entregas de la vacuna a fines de este mes para proteger a sus poblaciones más a riesgo de los efectos de COVID-19, trabajadores de la salud, poblaciones vulnerables y personas de la tercera edad. Entonces, en América Latina y el Caribe, los países van a empezar a recibir vacunas a través de COVAX. De 37 a 27 están comprando con su propia financiación y 10 de ellos lo harán sin costo alguno debido a las condiciones económicas y al tamaño de su población. Ahora bien, estas dosis y la disponibilidad de vacunas a través de COVAX están sujetas a la autorización de emergencia de la OMS. También la capacidad de producción y el establecimiento de cadenas entre los productores, la OPS, el fondo rotatorio de la OPS junto con UNICEF y los mecanismos de adquisiciones para COVA, todos están coordinados, pero la OPS está empezando también a explorar cómo podríamos ayudar a los países en términos de los otros porcentajes, 50, 60%, para lograr la inmunidad colectiva o rebaño y lograr que la vacuna sea accesible a los países. Obviamente la OPS y la OMS y nuestro director general de la OMS está muy preocupado por la falta de equidad en términos del acceso a las vacunas. Y nosotros estamos abordando esto desde muchos frentes. El director general está hablando, por ejemplo, con muchos de los países de alto ingreso
para ver cómo esos países pueden contribuir a COVAX para asegurarse de que todos los países tengan acceso razonable a las vacunas. Quiero recalcar una vez más lo último que dijo el doctor Barbosa. Las vacunas no van a resolver nuestros problemas de la noche a la mañana, ni de inmediato. Tenemos que seguir haciendo todo lo posible para reducir la circulación del virus y para lograrlo tenemos que utilizar las medidas de salud pública comprobadas que incluye usar mascarillas, distancia social, lavar las manos, evitar aglomeraciones y asegurarnos también de que las medidas de salud pública estén fortalecidas, identificando los casos, haciendo la cuarentena, etcétera, que se tomen las medidas necesarias para poder proteger al público. O sea, este es nuestro llamado a ustedes. Sigan con las medidas de salud pública mientras esperamos que se den las vacunas, pero aun cuando se empiecen a dar las vacunas, simultáneamente también tendremos que reforzar las medidas de salud pública. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí hoy y nos vemos la semana entrante. Ahora sí, hemos llegado al final de la sesión de hoy. Vamos a compartirles por aquí la página web que les mencionábamos sobre VIRAT, sobre la herramienta de preparación para la introducción de vacunas, que tienen los datos de preparación que están informando voluntariamente los países de la región. Esta plataforma mantenida por OPS, OMS, UNICEF y el Banco Mundial. Ahí pueden encontrar más datos. En breve les estaremos enviando las palabras de la directora y pueden recibir más información, encontrar más información como siempre en nuestra página web en www.pajo.org/coronavirus. Recuerden que pueden seguir en contacto con nosotros por correo electrónico y bueno, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y nos encontramos nuevamente el próximo miércoles. Saludos a todos.